Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme hasta el final de este video. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo, vamos allí como en el 37 quizás, o 39. ¿Qué dice el 39, compadrito? Ajá, 39. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. De la Biblia Reina Valera, escúchenlo. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Mientras su marido vive, no se puede casar con otro. Pero si su marido muriere, Pero si se muere el marido, ¿será que se puede casar? Sí se puede casar. Ahora vamos a ver si dice por lo civil o arrejuntado. Vamos a ver. Pero si su marido muere, libre es para casarse. libre es para casarse. Doña Lupa, ayúdeme. Libre es para casarse por lo civil. Con quien quiera. Con quien quiera por lo civil. Con tal, aquí hay un detalle, digo Cantinflas. Se puede casar, pero con tal que sea en el Señor. No por lo civil. Se puede casar, pero con tal. Esa condición significa que no puede ser por lo civil. Con tal y sea en el Señor. Es una mentira, es un engaño. ¿Para qué ellos dicen eso? Fácil, para hacer lo que ellos hacen. Porque los evangélicos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los evangélicos se casaron hoy y como es por lo civil, mañana no se entienden o mañana se pasan a otra religión y se vuelven a casar con otro. Así de sencillo. Porque como no están casados, de verdad. Y es una manera de decirle a la gente que no viva en la gracia de Dios, obedeciendo el mandato de Dios que dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y que es un matrimonio, pero en el Señor. ¿Había otra pregunta, fue? No. Esa fue a ver, usted. Buenas tardes. Les comento que hace 2 años que soy católico, ¿no? Siempre fui como de esos denominados independientes, que creen en todo, pero a la final no creemos en nada. Fui a muchas iglesias y me gustaba, pensaba que la iglesia de Dios era lo mejor de cada iglesia, como tal, de cada denominación. Pero hay una cita bíblica que me quema el coco últimamente, y es 1 de Timoteo capítulo 3. Ahí sí yo quiero que pongamos la lupa a esta palabrita. Dice, es cierta esta afirmación, si alguno aspira al cargo de episcopo, dese una noble función. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado con una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Asimismo, más adelante habla de los diáconos, que es necesario que sean casados, una sola esposa, que sea buen padre, buen hijo. Entonces, hay veces uno dice, ¿será que el clero sabe que tener esposa y los problemas del hogar y eso? Entonces, o no sé si es por cuidar los bienes de la iglesia, pero no quiero refutar la iglesia católica, porque yo sé que eso está basado en un estudio grande, ¿no? Entonces quiero que usted me explique sobre eso. Con mucho gusto. Si quiere, ahorita usted lee la cita usted mismo para que usted la sepa. Escúcheme ahí donde me oiga bien, porque ahí oye bien. Ciertamente, ahí 1 de Timoteo 3 lo dice. ¿Y qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que todos tienen que ser casados. Si usted lee esa cita,
usted dice, todos tienen que ser casados. Pero si usted lee Primera de Corintios, búsquelo allí que lo tiene ahí, Primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 7. Después le voy a dar otro versículo. Venga a ver qué lee usted ahí. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Está hablando San Pablo. ¿Usted sabe que San Pablo no se casó o sí sabe? ¿Sabe o no sabe que San Pablo no se casó? No se casó. Y San Pablo dice, mi deseo es que todos los hombres sean como yo. Sigue. Mas cada cual tiene Dios su gracia particular. Leyó mal. Otra vez. Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Observa que hay varias gracias, no una sola. Cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos casados y otros solteros. Si usted lee donde dice que tienen que ser casados, usted dice, todos tienen que ser casados. Si usted lee donde dice que tienen que ser solteros, usted dice, todos tienen que ser solteros. Pero si usted lee donde dice que cada uno tiene su gracia particular, entonces usted dice, unos pueden ser casados y otros pueden ser solteros. Y en la iglesia existen las dos cosas. En el occidente, en la parte de nosotros, los sacerdotes no nos casamos, pero en el oriente sí se casan. En la iglesia tenemos las dos cosas, las dos, sacerdotes casados y sacerdotes no casados, porque en la Biblia aparecen las dos cosas. Solamente que ustedes y yo estamos acostumbrados a ver los sacerdotes no casados, que nos tocó esa parte. Pero luego, aquí dice, cada uno tiene de Dios, ¿su qué? Su gracia particular. Siga. Unos de una manera, Uno de una manera, casados, otros de otra. solteros. No obstante digo a los célibes, A los célibes, ¿cómo era Pablo? Célibe. Digo a los célibes y a las viudas, y a las viudas, bien les está quedarse como yo. ¿es malo o es bueno? Dice, bien les está quedarse como yo. Pero él está respondiendo a la pregunta que le hicieron en el versículo 1, 7.1. Lea el versículo 7.1. Él está respondiendo a la pregunta que le hicieron, la misma que usted me hizo a mí. Se la hicieron a él. Ponga cuidado. Pero si no pueden contender... No, el versículo 1. Listo. En cuanto a los que me habéis escrito, Le escribieron una pregunta y él va a responder. bien le está el hombre abstenerse de mujer. Él está respondiendo a la pregunta que le hicieron. Y él dice, uno tiene un don de una manera, otro de otro. A los célibes le digo, quédense como yo. Bien le está al hombre quedarse sin. Ahora en el versículo 32 da la explicación. Versículo 32. Ahí mismo. Versículo 32. Yo os quisiera libres de preocupaciones. Hombres, escuchen. Dice Pablo, yo los quisiera ver a ustedes felices, libres de preocupaciones. El no casado se preocupa. No corra. Otra vez. Yo os quisiera libres de preocupaciones. Ahí viene la primera parte, el primer grupo. El no casado, El no casado. ¿Ve que sí existen los no casados? El no casado, ¿por qué no se casa? Porque se preocupa. el no casado se preocupa de las cosas del Señor. ¿Lo ve? Ahí está la respuesta. El no casado se preocupa de las cosas del Señor. Ah, pero también existen los casados. Pero los evangélicos no leen donde dice que existen los solteros. Lee solamente donde dice que existen los casados. Los católicos leemos las dos partes para no engañarnos. Siga. De las cosas del Señor. El casado se preocupa. Aquí está el segundo grupo, el casado. ¿Por qué los protestantes no ven los dos grupos? Porque no aman la verdad. ¿Por qué los católicos vemos los dos grupos? Porque vemos la verdad. Leemos la Biblia sin cambiarla.
El soltero se preocupa de las cosas del Señor. El casado, ¿otra vez? El casado se preocupa de las cosas del mundo, ¿Lo captan? Sigue. de cómo agradar a su mujer. O sea que va a ir a confesar a una persona cuando la mujer le dé permiso. Y si la mujer dice, esa está muy jovencita, usted no me la confiesa, que se muera en pecado mortal, pero la que manda es la mujer. Ah, no. Ahí lo dice Pablo, ahí lo dice, ¿no? Yo solamente lo estoy traduciendo al castellano. Sigue, ahora viene la comparación con la mujer. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahí está su respuesta. Muchas gracias. Bueno, ven. Otra preguntita. Gracias, Padre. Primero, darle gracias a Dios por tener esta oportunidad de estar al frente suyo. Desde hace una época vengo siguiendo sus videos y pues me ha agradado mucho. Y la verdad que nunca pensé estar tan cerca de usted, pero le doy gracias a Dios por eso. Mi pregunta es que he estado, digamos, por algunas personas que han estado, digamos, analizando pues la situación, cómo se vive y todo eso. Entonces pues he encontrado algunas personas que dicen que vienen 3 días de oscuridad. Entonces pues la verdad que no he tenido oportunidad de preguntar a alguien si esto puede existir o qué, o es mentira o algo. Entonces usted es la persona que me puede aclarar ese punto. Pues eso siempre lo han dicho, y sobre todo los evangélicos andan diciendo eso, y muchos católicos lo repiten. Solamente porque la Biblia dice que antes de venir el Señor, el sol perderá su brillo y la luna no alumbrará. Pero ahí no dice que son 3 días. No. Dice que el sol perderá su brillo y eso simboliza que los que estamos en la iglesia perdemos de alumbrar. Que puede ser que muchos en la iglesia ya no alumbren. ¿Se acuerda que digo, ustedes son la luz del mundo? Brille su luz. Quiere decir que antes de que venga el Mesías, ya los curas hablarán de todo menos de la palabra de Dios. Entonces no alumbrarán, vendrá una oscuridad. Pero es la oscuridad más que física, es una oscuridad, es espiritual, pero no dice que sean 3 días, eso es mentiras. Bueno. Buenas tardes. Bueno, tengo muchísimas preguntas, pero antes tal vez ni se la termine haciendo porque me va a tocar ver todos sus videos para tener la respuesta de todas las dudas que tengo. Sin embargo, tuve la valentía de pararme aquí, aún con nervios y todo, porque pues no quería ser una de esas tontas que se queda callada. Y pues yo también tengo un testimonio. Vengo de las otras iglesias, de las iglesias protestantes. Y si puedo resumir. Bueno, soy hija de Doris y Miguel y ninguno de ellos dos, aunque dicen ser católicos, jamás los vi en la iglesia católica ni se casaron. Así que para mí no lo son. Quien reconozco como católica es a mi abuela. Y cuando yo era pequeña, ella eventualmente, uno que otro domingo, me llevaba a la iglesia católica. Y yo recuerdo que pues sí sembró en mi corazón las oraciones del Angelito de mi guarda, el Padre Nuestro, todo esto, ¿no? Y cuando tuve 20 años, tuve la oportunidad de vivir con ella otra vez y seguí yendo a la iglesia católica eventualmente. Pero aunque hubo una semilla, no estaba todo el conocimiento de la iglesia católica, o sea, era mucho todavía lo que tenía por aprender. Recuerdo que me gustaba muchísimo la palabra de Dios y el abrazo de la paz, hasta ahí. A mis 20 años mi abuela tuvo que viajar para Canadá, me hicieron la invitación, pero por razones de estudios decidí quedarme. Soy muy empática y estando en la fila de la iglesia católica al momento del abrazo de la paz,
ya tenía 20 años, pude darme cuenta que pues no era muy agradable para las esposas, porque yo le daba abrazo de la paz a Raimundo y todo el mundo. Pues comencé a sentir como los celos de algunas personas, como los celos. Entonces, decidí irme a otra iglesia evangélica. Y noté algo, que ese mismo domingo la palabra de Dios en la iglesia católica era exactamente la misma que se pronunció en la iglesia evangélica. Y sin embargo también noté que, pude identificar lo que venía de parte de Dios y lo que estaba entre los hombres, tanto los pastores como el sacerdote, que a todas estas pues también son seres humanos. Ese mismo día también pareció que se pusieron de acuerdo y el sacerdote hizo señalamientos al pastor, igualmente el pastor al sacerdote. Entonces yo, me quedo con lo de Dios y lo otro es humanos. Cuando llego a la casa me encuentro con un vecino que había ido a otra iglesia evangélica y pues compartimos lo que habíamos recibido de parte de Dios y me sorprendió que era exactamente la misma palabra. No he investigado si es que se ponen de acuerdo, no sé. Lo cierto es que seguí yendo de una iglesia evangélica a otra iglesia evangélica, a otra iglesia evangélica, y llegué a un momento aquí en el estado Apure en el que fui a una especie de campamento bíblico en el campo donde estaban todas las iglesias protestantes y pues podía identificar como la parte espiritual, pero también como que sentía un vacío, algo faltaba en mí. Algo muy extraño me dijeron, por cierto, allí. Me hicieron un llamado y me dijeron que yo no requería bautismo, porque estaban llamando a personas para bautizar y me dijeron que yo no requería bautizo de agua, no sé por qué. Lo cierto es que me aburrí porque en la última iglesia evangélica en la que estuve, pues entendía todo tan piramidal, todo tan acartonado, me faltaba terminar de creer. Recuerdo que nos enseñaron a ponernos la vestidura, según Efesios, pero no una sola vez en la mañana, sino repetirla por 20 y tantas veces. Y yo decía, ¿qué sentido tiene ponerme el casco si ya me lo puse? Por volvérmelo a poner. Y bueno, lo cierto es que dejé de ir y no fui a ninguna. No volví más a ninguna, me quedé en casa lamiéndome mis heridas emocionales y todo esto. Y sucedió algo bien espiritual realmente, algo muy profundo espiritualmente hablando, que me hizo acudir a una iglesia católica y pues hablarlo con un sacerdote. No lo he vuelto a hablar más porque él me dijo que era como una misión delicada y me he quedado callada respecto de eso. Sentí de parte de Dios la orientación de volver a este pueblo, que es el pueblo original de mi abuela, porque venía de Barinas. Y aquí ingresé con las hermanas de la iglesia del apostolado de María, de la Legión de María. Entonces, mientras estuve allí, pude identificar que esa situación espiritual por la que pasé, estaba presente la Virgen María, abogando por mí, defendiéndome. Después de leer el libro entendí qué era lo que había estado pasando conmigo y entendí muchas cosas y sé que tengo muchísimas otras cosas y muchas dudas, y empecé a rezar el rosario no porque lo entendiera, sino por obediencia, y mientras lo rezaba, ya tengo más de un año, entiendo su significado profundo. Ahora estoy en el camino neocatecumenal, gracias a Dios, y pues sigo aprendiendo. ¿Y qué puedo dar como diferencia en la iglesia católica? Que aquí estamos en la verdad y allá se usa porción de la verdad, pero que a todas estas es el objetivo de Satanás, engañarnos y hacernos creer que estamos en el lugar correcto. Pues estando allá, yo sentía ya rechazo por las imágenes, por las vírgenes, por resignarme. Y claro, entiendo que a ellos, al mal, pues no le conviene que nos acerquemos de la manera correcta a Dios. Me casé, pero por el civil, gracias por aclararlo hace rato,
Me casé por el civil pensando que estaba bien. Los padrinos de mi matrimonio fueron pastores. Pero sí, en Mateos también Dios me libró de ese dolor que tenía de que estoy en pecado por el divorcio y todo eso. A todas estas, más vale le debo perdón al esposo que Dios tiene para mí, porque pues, por desconocimiento no esperé. Pero bueno, era el testimonio que quería dar relacionado a eso. Gracias, un aplauso para la hermana. Voy a aclararle lo que ella terminó diciendo. En los hermanos separados hay un pedazo de verdad. Sí, señor. Pero ese pedazo de verdad es para engañar, como usted cuando le pone a un ratón para cazarlo un pedazo de queso. Y ese queso es de verdad. Pero le echa un poquito de veneno. Y ese veneno es para matarlo. Pero en la iglesia está la verdad plena. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. En la iglesia, a diferencia de las sectas, tenemos la verdad. Y por eso es importante la iglesia. Y por eso el diablo no quiere que la gente esté en la iglesia, sino en una secta. Óiganlo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Léame lo último. Columna Y baluarte. Columna y baluarte de la verdad. Imagínense, una columna, base. ¿Y arriba qué está? La verdad. ¿Qué sostiene esa verdad en alto? La columna. ¿Y cómo se llama la columna y base de la verdad? E indiscutiblemente. Atrás. Es columna y base de la verdad. ¿Qué es columna y base de la verdad? ¿Las sectas o la iglesia? Vamos a ver. Que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente, mire, a diferencia de las sectas. La iglesia del Dios viviente, ¿qué es? Columna y baluarte de la verdad. Solo en la iglesia del Dios viviente, la que fundó Jesucristo, que es Dios, usted puede tener la certeza, la seguridad, porque es columna, es base, que usted tiene la verdad. Las sectas no tienen la verdad. Ayer ustedes vieron a un hombre protestante que pertenece a una secta, decía tener la verdad. Y le decía a la gente que él sí me iba a dar a mí la cita donde decía María tuvo más hijos. Esperamos y al final habló donde dice que Jerusalén, que es la madre de los judíos, y Jesús era judío, y los otros judíos eran sus hermanos. Entonces habla que los hermanos de Jesús, los hijos de su misma madre, que no se refería a la Virgen María, sino a los judíos, lo mataron. ¿Y cómo sabemos que no eran los hijos de María? Porque los hijos de María no lo mataron fueron los judíos. Entonces nos damos cuenta que estaba hablando era de Jerusalén, que es nuestra madre, decían ellos. Y nosotros ahora decimos que la nueva Jerusalén es nuestra madre, no la antigua Jerusalén. Pero él venía con mentiras, pero haciéndolo pasar por verdad, cosa que no es. La verdad la vamos a encontrar en la iglesia. Pero ojo, el diablo viene obrando para hacer engañar a la gente y apartarlo de la
verdad, o sea, de la iglesia. Recuerde que la iglesia es columna y base de la. Entonces, cuando el diablo aparta a la gente de la verdad, la está apartando de la iglesia. Cuando lo aparta de la iglesia, lo está apartando de la verdad. Sí. Pero es que Cristo es la verdad. Claro, Cristo es la verdad, pero es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Si Cristo es la verdad, pues entonces ¿dónde vamos a encontrar la verdad? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues la vamos a encontrar en la iglesia. ¿Cómo sabemos que la verdad la vamos a encontrar en la iglesia? Porque Cristo es la verdad y Cristo es la cabeza de la. Entonces ¿dónde vamos a encontrar la verdad? En la iglesia, es su cabeza. Ahora, ¿por qué los protestantes no enseñan eso? Porque el diablo los engaña. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esa importante reflexión y espero que todos juntos hayamos encontrado varias lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esa enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.